¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a este momento de intimidad en el que vamos a reflexionar la palabra de Dios en este viernes 26 de febrero del 2021, viernes de la primera semana de Cuaresma. Vamos a meditar la primera lectura, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 28, y el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 20 a 26. Tres reflexiones de esta primera lectura del profeta Ezequiel. La primera, una buena noticia. El Señor ve tu conversión, como lo decíamos ayer, el Señor ve tu conversión y te perdona. No le importa lo que hayas hecho en el pasado. En el momento que tú ves cara a cara a Dios, decides seguir su voluntad y decides enderezar tus caminos hacia el bien, tu pasado ya al Señor no le importa. Si tú te confiesas, dejas atrás todo eso y empiezas siendo un hombre nuevo, como dice San Pablo. Por muy grande que sea tu pecado, por mucho que te hayas alejado de Dios, siempre tienes una nueva oportunidad. Hoy es el momento oportuno para que tú regreses al Señor, mi hermano. Ayer pues ya se te fue, mañana todavía no llega, hoy es el momento. Mira a Dios cara a cara, déjate tocar por su mirada y por su corazón y por su mano amorosa, y Él te transformará en una mejor persona. Pero la segunda reflexión es una mala noticia, que también a la inversa sucede. El Señor ve tu perversión y te condena. O sea, no importa qué tan bueno haya sido en el pasado, si tú decides darle cabida a la maldad en tu corazón y empiezas a vivir en el pecado, más allá que tu fragilidad te haga caer, porque cuando caemos en el pecado nos levantamos, nos confesamos y seguimos nuestro proceso de santificación. Pero cuando vives en el pecado, cuando decides ya por voluntad propia alejarte de Dios, entonces sí, ya está difícil la situación. Y aquí lo dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la justicia y la rectitud, ciertamente vivirá y morirá. No me acordaré de los delitos que haya cometido y vivirá a causa de la justicia que practicó. Pero también dice: si el justo se aparta de su justicia y comete la maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que penetró, por el pecado que cometió, morirá. O sea, el Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva. Pero por eso están estas dos opciones. Tú puedes haber sido un pecador de lo peor, pero te arrepientes y regresas al camino del bien, el Señor te salva. Pero tú puedes haber sido un alma de Dios toda tu vida y al final dejas entrar la maldad en tu corazón y vives en pecado mortal, puedes caer en la muerte eterna. Eso es lo que nos dice en esta primera parte el profeta Ezequiel. Y luego dice: con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Porque nosotros podemos decir: oye, pues si una persona vivió 59 años en la maldad, en el pecado, y solamente el último año que se arrepintió, le alcanzó para la salvación. Pero otra persona que vivió 59 años siendo un santo, y el último año se equivocó y cometió pecado mortal, se va a morir. Vas a decir: pues no es justo, porque este hombre la mayor parte fue bueno y sin embargo lo castigan, y el otro la mayor parte fue malo y sin embargo lo premian. Pero aquí hay que tomar en cuenta que el Señor no es injusto, porque la palabra justicia, ya lo hemos meditado, que en el Antiguo Testamento equivale a santidad. Entonces, no es injusto, porque si tú practicas la justicia, la santidad, pues puedes alcanzar la salvación. Pero si practicas la injusticia, o sea, te alejas de la santidad, pues vas a alcanzar la muerte, mi hermano. O sea, aquí no tiene, la responsabilidad de nuestras acciones es nuestra. No le echemos la culpa a los demás. Yo no puedo decir: es que aquel es el culpable porque me hizo que lo odiara. La maldad que me cometió, metió odio en mi corazón y por su culpa me voy a perder. No, mi hermano. Tú eres el culpable, el responsable de mantener ese odio. A lo mejor fue muy natural que sintieras odio en un momento por él, por el daño que te hizo. Pero es responsabilidad tuya seguir viviendo con ese odio en tu corazón, o dejar que Dios lo sane y alejarlo fuera de ti. Y ya no es responsabilidad de los demás, sino es tuya. En el Evangelio también va por el mismo tenor, porque dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. O sea, la primera reflexión del Evangelio: tu justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque la justicia de ellos estaba
O sea, ellos buscaban la santidad simplemente cumpliendo la ley y la cumplían de una manera muy estricta. Ya veíamos cómo criticaban a Jesús por el incumplimiento del sábado. Para ellos cumplir la ley el día del sábado era descansar, era no hacer nada, ni siquiera el bien. Además, ellos podían apedrear a una mujer encontrada en adulterio hasta matarla porque estaban aplicando la ley. Igual aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Si este me hizo una maldad, yo le puedo devolver la misma, siempre y cuando no sea más grave que la que él me hizo. Esa es la santidad, esa es la justicia de los escribas y fariseos. La nuestra no puede ser así. No todo lo que está dentro de la ley es bueno. Hoy en día, lamentablemente, el aborto está permitido en muchas partes y la eutanasia también. Y es un asesinato a seres inocentes, unos porque están indefensos en el vientre materno y otros porque ya han llegado a una edad en la que ya no se pueden defender. Y está aprobado por la ley en muchas partes, pero no, eso no quiere decir que moralmente sea bueno y mucho menos que a los ojos de Dios sea bueno. Entonces la justicia de nosotros como católicos, como cristianos, tiene que estar muy superior a ellos. Esa es la segunda enseñanza. Nuestra justicia no tiene que estar apegada a la ley, tiene que estar apegada a la ley del amor, a la ley de la misericordia que Jesús nos trajo. Y Jesús nos dijo el amor a Dios y el amor al prójimo. Por lo tanto, el amor que yo tengo que practicar hacia mi prójimo es el respeto, es estar en paz con él y estar en paz con Dios, es perdonar cuando sea necesario perdonar. Porque aquí lo pone muy claro en este ejemplo el Señor. Dice, ustedes han oído que se dijo no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será también llevado al tribunal. O sea, aquí enojarte, insultar o golpear despreciar a tu hermano, Jesús lo equipara también con el matar. Porque pues tú dices, yo no mato, yo no robo, pues sí, pero vives odiando a una persona y a lo mejor vives en el chisme y a lo mejor estás creándole mala fama a esa persona y entonces pues también de alguna manera lo estás matando porque estás haciendo que los demás también lo odien. Entonces esa es la segunda enseñanza. Y la tercera, que las ofrendas, el servicio que damos al Señor no sirve de nada si no aplicamos estas dos anteriores. O sea, si yo vivo en el odio con mi hermano, si yo vivo enojado con él, si yo vivo teniendo rencor en mi corazón, si yo vivo haciendo la maldad, pues entonces de nada sirve que presente ofrendas, de nada sirve. Yo puedo estar sirviendo al Señor en el altar como diácono, pero si después en mi vida diaria vivo en el pecado y vivo albergando el odio en mi corazón, esa ofrenda no va a ser agradable a Dios. Por eso dice, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas que ahí mismo, que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después a presentar tu ofrenda. Fíjense, aquí nos hace entender un poquito el por qué cuando Caín y Abel presentaban sus ofrendas, la ofrenda de Caín no era agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Caín vivía con rencor hacia su hermano, con celos, con envidia. Y eso no puede ser agradable a Dios. Y al final dice, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esto lo equipara la iglesia con el purgatorio. En la primera lectura decíamos, si tú has sido siempre una buena persona y al final cometes pecado grave y mueres en pecado, pues por lo pronto ya arruinaste tu entrada al cielo. A lo mejor te alcanza para el purgatorio. Por eso dice, te metan a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado. En el purgatorio vamos a sufrir, claro que sí, un sufrimiento muy fuerte, pero es un sufrimiento purificador para poder después entrar al cielo. Por eso les llamamos benditas almas del purgatorio, porque una persona que está en el purgatorio ya tiene ganado el cielo, solamente tiene que purificarse. Entonces, tenemos que estar, mientras estemos con vida, ese es el momento para arrepentirnos, porque ya después ya nada podemos hacer. Tenemos que estar atenidos a la oración que nuestros familiares hagan por nosotros y a la misericordia de Dios. Pero ahorita estamos en tiempo para hacer una parte proactiva y trabajar con nuestra salvación, para trabajar en nuestra entrada al reino de los cielos a través del cumplimiento de la ley, pero de la ley del amor y de la misericordia. Te doy la bendición, esperando que sigamos en este proceso de conversión durante esta cuaresma, practicando lo que dijimos en el inicio, oración, ayuno y limosna.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva. Estoy aquí en Monterrey, en la parroquia Jesús Divino Maestro, y te deseo todo bien en el Señor, esperando que hoy te sientas amado y querido por Él, porque esa es una realidad. Tienes una misión en esta vida, ser feliz y ser instrumento para que los demás también sean felices. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.